Bienvenido otra vez a Firmes en medio del mundo. Hay una pregunta que casi nadie dice en voz alta, pero que todos cargamos por dentro. ¿Quién es más? Llevamos un marcador escondido. Lo sacamos en la cena familiar cuando alguien nos contradice y no soltamos hasta tener la última palabra. Lo sacamos en el trabajo cuando otro se lleva el crédito de algo que hicimos nosotros. Lo sacamos hasta manejando, cuando alguien se nos mete y nos hierve la sangre como si nos hubiera quitado algo. No nos gusta quedar abajo, no nos gusta perder y defendemos nuestro lugar como si en eso se nos fuera la vida. Y en medio de toda esa pelea callada por quedar por encima, el texto de hoy nos pone enfrente a la persona más importante que ha existido haciendo exactamente lo contrario. El que tenía el primer lugar por derecho propio, sin discusión, escogió bajar hasta el último. El pasaje es Filipenses 2, del versículo 1 al 11. Es uno de los textos más altos del Nuevo Testamento sobre quién es Jesús y tiene en el centro una palabra que a casi nadie le cae bien cuando va dirigida a él: humildad. Hoy la vamos a mirar de frente sin suavizarla. Esta carta la escribió Pablo y no la escribió cómodo. La escribió preso. La mayoría de quienes lo han estudiado lo ubican en su prisión en Roma, a principios de los años 70 del primer siglo. Hay quienes proponen otra cárcel, en Éfeso. No es algo que cambie el mensaje, así que no te voy a dar una certeza que el texto no me da. Lo seguro es que Pablo escribe encadenado. Le escribe a una iglesia que quería mucho, la de Filipos. Era una colonia romana en Macedonia y fue, hasta donde sabemos, la primera iglesia que Pablo plantó en suelo europeo. Si lees Hechos 16, ahí está Lidia, una vendedora de telas que abrió su casa. Y ahí está el carcelero que terminó creyendo una noche después de un terremoto, junto con toda su familia. Gente que no tenía nada en común, unida por el evangelio. Esa iglesia le mandó una ofrenda a Pablo cuando supo que estaba preso. Se la llevó un hermano, Epafrodito. Parte de esa carta es Pablo diciéndoles gracias. Pero había algo más, y aquí está la clave para entender el pasaje. En esa misma iglesia había pleito. Más adelante, en el capítulo 4, Pablo va a nombrar a dos mujeres, Evodia y Síntique, y les va a pedir que se pongan de acuerdo. O sea, no era una iglesia perfecta. Era gente buena que no se estaba llevando, hermanos midiéndose unos a otros, cada quien defendiendo lo suyo. Por eso Pablo, antes de hablarles de Cristo, les toca el nervio. En los versículos 3 y 4 les dice que no hagan nada por contienda ni por vanagloria, que estimen a los demás como superiores a ellos mismos, que no miren solo por lo suyo, sino también por lo de otros. Y entonces, en lugar de seguir regañándolos, hace algo mejor, les pone enfrente a Jesús. En el versículo 5, Pablo dice que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, y de ahí describe un camino hacia abajo. Es un descenso, escalón por escalón. Síguelo conmigo porque cada escalón pesa. Primero, dice que Cristo existía en forma de Dios. Esa palabra, forma, no quiere decir que se parecía a Dios. Quiere decir que era Dios en su misma naturaleza. Antes de nacer en Belén, el Hijo ya era plenamente Dios. Ese es el punto de partida, la gloria, el primer lugar de todo el universo. Luego dice algo muy fuerte en el griego. No consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. La palabra apunta a agarrar algo con las dos manos para no soltarlo, a no querer dejar un privilegio. Y aquí está lo que quiero que veas. Cristo tenía el primer lugar de verdad. No era un lugar inflado ni imaginario. Era suyo por derecho y no se agarró de él. No lo usó como arma y tampoco lo defendió. Y entonces viene la frase que da nombre a este episodio. Se despojó a sí mismo. En griego es una sola palabra y de ahí sale un término que tal vez has oído. Se vació. Aquí me tengo que detener, porque mucha gente se equivoca en este punto y es serio. Cristo no se vació dejando de ser Dios. No apagó su divinidad ni se le acabaron sus atributos.
El texto mismo te dice de qué manera se vació, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. No se vació quitándose algo, se vació añadiéndose algo. Se puso encima la naturaleza humana, tomó el lugar de un esclavo, escondió su gloria detrás de una vida normal. El que sostiene el universo aprendió a caminar agarrado de la mano de María. Y baja todavía más. Dice que se humilló a sí mismo, obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, la de cruz. Para un romano, la cruz era lo más bajo y lo más vergonzoso que existía, la muerte de los esclavos y los criminales. Hasta ahí llegó el Hijo de Dios, del primer lugar al último. Y justo cuando tocó fondo, el texto da la vuelta. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Y dice que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Esa frase Pablo la toma de Isaías 45, donde es Dios mismo quien dice que ante Él se doblará toda rodilla. Pablo se la aplica a Jesús sin temblar. Está diciendo con todas sus letras que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios. ¿Qué quiso enseñarnos Dios al dejar este pasaje en su palabra? Que la humildad no es debilidad, no es la virtud de los que no pudieron llegar más alto. La humildad es la forma del corazón de Dios. Cuando Dios se hizo visible, no apareció como un emperador defendiendo su trono. Apareció como un siervo con clavos en la mano. Y fíjate en el contraste, porque ahí es donde nos toca. Nosotros peleamos a muerte por un lugar que muchas veces ni siquiera es nuestro. Defendemos nuestra razón, nuestro crédito, nuestra imagen, como si fueran lo más valioso del mundo. Y el único que de verdad tenía el primer lugar fue justamente el que no se aferró a él. Ahora bajemos esto a tu lunes. Número 1. Suelta lo que tanto agarras. Cristo tenía un lugar real y no se aferró a él. Nosotros nos aferramos a lugares que ni existen. Nos aferramos a tener la razón, a la última palabra, al crédito, a que nos pidan perdón primero. Pregúntate de qué te estás agarrando esta semana. ¿De ese pleito en el que ya no importa quién empezó, pero no quieres ser tú el que ceda? ¿De ese resentimiento que sostienes porque soltarlo se siente como perder? Cristo, teniendo todo el derecho, abrió las manos. Sí, Él abrió las manos teniendo la gloria. Número 2. Estima a los demás por encima de ti y que se note. Esto Pablo ya lo había aterrizado en los versículos 3 y 4. No es un sentimiento bonito, es una decisión que se ve. Se ve en quien deja pasar el crédito en lugar de pelearlo. Se ve en quien pregunta cómo le fue a otro antes de contar lo suyo. Se ve en quien cede en el grupo de WhatsApp aunque tenía la razón. Se ve en casa cuando dejas de llevar la cuenta de quien hace más. Acuérdate de Evodia y Síntique. Esto no se escribió para un salón de clase, se escribió para una iglesia con fricciones reales, como la tuya y la mía. La humildad de Cristo se prueba en cómo tratas a la persona con la que no te llevas. Número 3. La medida de Dios está al revés y termina en adoración. El mundo te dice, sube, agárrate de tu lugar, que nadie te pase encima. El camino de Cristo baja y luego es el Padre quien lo levanta. Pero cuidado con torcer esto. Cristo no se humilló para ganarse la exaltación, como quien hace un trato. Y tú no te humillas para que Dios te pague. Mira cómo termina el pasaje. No termina con nosotros quedando bien. Termina con toda rodilla doblándose ante Jesús. Ese es el punto de la humildad. No es una técnica para mejorar tu vida. Es dejar de pelear por un lugar que nunca fue tuyo y darle el lugar al único que sí lo merece. La humildad, al final, no es pensar menos de ti, es pensar más en Él. Déjame cerrar con lo más importante. El que tenía el primer lugar bajó hasta una cruz y no fue un accidente que se le salió de las manos.
Bajó por pecadores, por gente que se pasan la vida peleando por quedar arriba, por ti, por mí. Ese es el Evangelio, no que nosotros subamos hasta Dios a fuerza de méritos, sino que Dios bajó hasta nosotros. Y ese pasaje dice que un día toda rodilla se va a doblar ante Jesús. Toda. No es una invitación a ver si te animas, es un hecho. La única pregunta es cómo vas a doblar la rodilla. Hoy, por fe, reconociéndolo como tu Señor, o después, por la fuerza, cuando ya no haya nada que decidir. Así que aquí va el llamado, sin trucos. Si tú nunca te has rendido a Cristo, si has llevado tu vida tratando de ser tu propio jefe, defendiendo tu trono, deja eso. Vuélvete de tu orgullo y confía en Él. No porque yo te lo arranque con emoción, sino porque es verdad y porque es el Espíritu de Dios quien abre el corazón, no yo. Yo te presento a Cristo, lo demás es obra de Dios. Y si tú ya eres de Cristo, mira las manos que llevas cerradas, ese pleito que no sueltas, esa razón que defiendes, ese lugar que crees que te deben. Arrepiéntete de eso. El que te salvó no se aferró a nada. Tú tampoco tienes nada que defender. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos a ti reconociendo lo que somos. Pasamos la vida peleando por quedar arriba, defendiendo nuestra razón, nuestro lugar, nuestra imagen, como si eso fuera lo más valioso del mundo. Y miramos a tu Hijo, el que tenía la gloria y no se aferró a ella, el que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y bajó hasta la cruz por nosotros. Te damos gracias porque mientras nosotros subíamos a empujones, Él bajó por amor. Danos su mismo sentir. Enséñanos a abrir las manos. Donde haya orgullo entre hermanos, danos la humildad de Cristo. Y que aprendamos a doblar la rodilla ante Él hoy, de corazón, antes de que la doblemos por la fuerza. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, el Señor, ante quien toda rodilla se doblará. Amén. Esto fue Firmes en medio del mundo. El único que de verdad merecía el primer lugar fue el que bajó hasta el último por ti. Esa es la clase de rey que tenemos. Y delante de un rey así, lo más sensato que puedes hacer es soltar lo que cargas y doblar la rodilla. Sigue firme, nos escuchamos en el siguiente episodio.